Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy estoy aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Es una bendición para mí poder estar aquí junto a mi padre espiritual y sé que traemos un tema bastante interesante. Amén. El tema de hoy es muy poderoso. Vamos a estar hablando bajo el tema ¿está vigente el diezmo en este tiempo? Ese es el tema. ¿Está vigente el diezmo en este tiempo? Tengo que advertirles que el diezmo es uno de los temas más criticados. Sí. La vez pasada, hace unas semanas, no sé si recuerdas que hicimos un podcast hablando de finanzas, Sí. cómo se deben de manejar las finanzas en la iglesia. Y fue un podcast muy criticado, un podcast que estoy seguro que para muchos fue de bendición, pero tal vez para otros no. Y es difícil en ocasiones hablar de finanzas, especialmente cuando miles de personas están viendo estos videos. Pero la razón por la cual me decidí hacer este tema es porque hay tanta confusión cuando se toca el tema del diezmo. Sí. En sí, si ahorita te metes en YouTube y le pones enseñanzas acerca del diezmo, creo que hay más enseñanzas que hablan en contra del diezmo que enseñanzas que hablen a favor del diezmo. Y en realidad el enemigo se está infiltrando y se está metiendo en la mente de mucho creyente. Hay tantos creyentes que yo conozco que creían en el diezmo, pero ya no creen porque vieron algún video por ahí que hablaba mal acerca del diezmo o simplemente decían que el diezmo no es para este tiempo, que era parte de la ley y que ahorita no tenemos que practicarlo. La verdad es un tema muy controversial y Sí, más en estos tiempos que estamos viviendo, en esta época, en esta temporada, sí, es como que se ha levantado más el hablar en contra del diezmo, que es sí, algo que ya no se debe de practicar, que es algo que no es bíblico, que sí. es algo del Antiguo Testamento. Wow. Y en estos tiempos, esto es un tema que ahorita como que se ha levantado más en hablar en contra del diezmo, que ya no se debe de diezmar. Sí, hay muchos que dicen que era parte de la ley, que simplemente Antiguo Testamento, que Jesús nunca habló del diezmo, Sí. que el Nuevo Testamento no habla del diezmo y hay tanta controversia. Y uno en realidad si le da cabida a estos videos, Sí. uno se puede confundir. O sea, yo he visto aún predicadores de años famosos que ahorita se están levantando a hablar en contra del diezmo, diciendo que estaban equivocados, que los perdonen, que el diezmo no es para este tiempo. Y creo que es una trampa del enemigo porque ahí está la bendición. Está la bendición del Hijo de Dios en diezmar. Entonces voy a probar bíblicamente en este podcast que el diezmo está vigente en este tiempo. Ahora, para hacer esto, tengo que hablar de las dispensaciones, diferentes dispensaciones que ha habido en este tiempo o en todo el tiempo de la humanidad, por así decirlo. Se cree que hay 7 dispensaciones, voy a hablar solamente de 6. Por ejemplo, está la dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, de la gracia, y la 7 es la dispensación del reino milenial. Pero solamente voy a mencionar 6 porque ahorita nos encontramos precisamente en la mejor dispensación de todas, en mi opinión, que es la dispensación de la gracia. Entonces, hay muchas personas que no han entendido todavía esto, pero ha habido diferentes dispensaciones, diferentes tiempos, y cuando se habla de un tiempo, una dispensación, entendemos que Dios ha tenido un trato con el hombre. En cada dispensación, Dios ha tenido un trato diferente con el hombre. Por ejemplo, la inocencia, que es la primera dispensación, es cuando el hombre fue creado. En sí, ahí empieza esa dispensación, cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto. Y fue una dispensación muy hermosa, muy bonita, donde, imagínate, Adán platicaba con Dios. Adán Sí. caminaba con Dios. O sea, no había muerte, todo crecía instantáneamente. Era una dispensación muy hermosa,
muy poderosa. Pero esa dispensación tuvo un fin, se acabó. Y se acabó cuando el hombre pecó. Y entra ahí otra dispensación que fue otro trato de Dios con el hombre. La dispensación número 2, que es la dispensación de la conciencia. Y esta dispensación empieza cuando el hombre falla y cuando es sacado del huerto del Edén. Ahí empezó otra dispensación, es conocida como la dispensación de la conciencia. Entonces ahí vemos que vino la maldición sobre la tierra, el hombre tenía que trabajar, la tierra produce espinas, la mujer tiene que dar a luz con dolor. Entonces es una dispensación muy diferente a la primera dispensación de la inocencia. Ya es otro trato de Dios con el hombre, pero esa dispensación de la conciencia termina y empieza otra dispensación en el tiempo donde viene el diluvio con Noé. Cuando viene el diluvio, ahí termina esa dispensación de la conciencia y empieza otra dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. Así se le llama, la dispensación del gobierno humano, y empieza con el diluvio. Vemos que Dios destruye todo, pero que Noé y su familia, bueno, tienen que repoblar toda la tierra. Sí. Es otra dispensación, es un trato diferente, pero después de ahí viene la dispensación de la promesa. Wow. Es cuando Dios le da la promesa a Abraham. De ahí ya vemos a Dios tratando directamente con un hombre. Entonces es una dispensación también diferente. Abraham, Jacob o Isaac, Jacob, es un tiempo también muy especial. Sí, eran tiempos difíciles, pero fue un tiempo muy poderoso porque Dios empieza a tratar con Abraham, y lo interesante es que Abraham le cree a Dios, al Dios de lo invisible, el padre de la fe, empieza a obedecer a Dios sin verlo, simplemente empieza a obedecer a Dios. Y es un tiempo hermoso, es una dispensación hermosa, la promesa, pero después viene la dispensación de la ley. Y creo que todo el mundo se familiariza con esto porque lo hemos leído miles de veces en el Antiguo Testamento. La dispensación de la ley y empieza cuando el pueblo sale de Egipto, el éxodo de Egipto. Vemos que Dios usa a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo introduce en el desierto y ahí ya es otro trato. Dios les da la ley y esa es la dispensación de la ley, y todo tenía que ser bajo la ley de Dios. Conforme a la ley. Conforme a la ley de Dios. Y luego vemos ya otra dispensación, que esta dispensación para mí es la mejor de todas, y es la dispensación de la gracia. Y esa dispensación empieza cuando Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario. Ahí ya no es ojo por ojo, diente por diente, ahí ya es por gracia. Ya no es por obras, ahora es por gracia. Y qué tremendo y qué hermoso que estamos viviendo en la mejor dispensación de todas, es el tiempo de la gracia. A mí no me hubiera gustado, muchos dicen, a mí me hubiera gustado vivir en los tiempos de David. A mí no, porque imagínate, o sea, para poder recibir perdón por tus pecados, tener que llevar un cordero, llevarlo al templo, y yo me imagino, qué tremendo llevar un cordero y luego saliendo de ahí pecar. Otra vez. O sea, tenías que llevar otro cordero. Sí. ¿Por qué? Porque ya tenías nuevos pecados. Entonces, sí, era un tiempo muy difícil. Aunque había perdón de pecados, pero a través de la sangre de un cordero inocente, bueno, era difícil de todos modos. Nosotros ahora estamos en el mejor tiempo, en la mejor temporada, porque ahora es por gracia. Le fallamos a Dios y Dios mira la sangre de su Hijo y nos perdona. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nos perdona. Entonces vemos que a través de la humanidad Dios ha tenido diferentes tratos con el hombre y ha habido diferentes dispensaciones. Si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que cada dispensación fue diferente y Dios tuvo un trato diferente con el ser humano. Ahora, esto es bien importante de entenderlo. En cada dispensación Dios ha puesto cosas, pero también ha quitado cosas. En cada dispensación. Por ejemplo, en la dispensación de la inocencia y de la conciencia no se podía comer carne. Y eso es lo que Dios estableció. O sea, por ejemplo, Adán en el huerto
y aun cuando sale del huerto, no podía comer carne. Eso iba en contra de Dios. Eso iba en contra de lo que Dios había establecido. Entonces, en el huerto no se comía carne, ahí no había muerte. Entonces, los animales, imagínate los leones comiendo pasto junto con las vacas, con los venados. O sea, era un tiempo muy diferente y no se podía comer carne. Bueno, pero viene el diluvio, viene otra dispensación, la del gobierno humano, y después del diluvio, Dios establece que ahora sí se puede comer carne. Entonces, hay cosas que en una dispensación eran ilegales, no se podían hacer, pero en otra dispensación Dios lo permite. Dios dice, ok, está bien. O sea, ya desde que creó al hombre Sí. hasta la última dispensación que estamos viviendo, siempre Dios quiso tratar con el hombre. Sí, pero sí. como dice, cosas que Dios no permitía antes, ahora ya las permite. Pero hay ciertas cosas que no cambiaron, que Claro. siguen siendo las mismas. Sí, sí. Hay cosas que Dios las quitaba, las ponía. Por ejemplo, otra de las cosas, el divorcio. Y muchos no saben esto porque no han leído la Biblia, solamente leen lo que les conviene. Pero el divorcio era válido en la ley. O sea, Moisés daba carta de divorcio, dice la Biblia. O sea, que si alguien ya no quería estar con su mujer, muy fácil. Iba con Moisés y Moisés le hacía una carta y quedaban divorciados. Esa era la ley. Pero cuando Jesucristo viene y entra el tiempo de la gracia, bueno, Jesucristo cambia eso y ya no se permite el divorcio. En este tiempo ya no se permite el divorcio. Entonces, qué tremendo que en cada dispensación, y podemos hablar de infinidad de cosas, no me voy a tomar el tiempo para hablar de eso porque vamos a probar que el diezmo está vigente en este tiempo, pero qué tremendo que en cada dispensación había cosas que Dios ponía y luego en otra dispensación Dios las quitaba. Sí. Eso era muy normal. Bueno, hay algo que existe en la Biblia que se llama los principios de Dios. Los principios de Dios. Estoy diciendo todo esto para llegar al diezmo. En la Biblia hay algo que existe que se llama los principios de Dios. Y los principios de Dios no cambian en ninguna dispensación. O sea, había ciertas cosas que Dios cambiaba, pero los principios no los cambiaban. Los principios no pueden ser cambiados. Esos existen en todos los tiempos, en todas las temporadas, en todas las dispensaciones. Los principios de Dios nunca cambian. Es algo que queda muy concreto, o sea, que queda establecido siempre, no tiene un cambio. No tiene un cambio. Sí. O sea, si miramos la historia desde Adán acá, un principio, por ejemplo, sería el no matar. Sabemos que no matar, sí, era parte de la ley. En la ley dice, no matarás. Sí. Entonces, pero no matar, fíjate, era parte no solo de la ley, sino de todas las dispensaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Caín y Abel, Caín mató a Abel en el tiempo de la conciencia, ya no era el tiempo de la ley, era otro tiempo, otra dispensación, pero de todos modos Dios lo vio como algo malo. O sea, Dios lo vio como que Caín quebró uno de sus principios de no matarás. Y ese principio de no matarás existe en todas las dispensaciones. Entonces, eso no es cualquier cosa, es algo concreto que Dios establece, es un principio y los principios de Dios no pueden ser quebrados. Esos existen en todas las temporadas, en todas las dispensaciones. Y déjenme decirles que el diezmo es un principio. O sea, no es algo que solamente se quita, se pone, como vimos con el divorcio. No es algo que Dios lo quita en esta dispensación, lo pone en esta otra. No, el diezmo es un principio. Sí. Y el diezmo ha existido en todas las dispensaciones. Qué tremendo es esto. Sí. Y esto lo digo para todas esas personas que dicen, no, es que el diezmo es de la ley. El diezmo es solamente parte de la ley y ahorita nosotros estamos en el tiempo de la gracia, no tenemos que diezmar. ¿Por qué? Porque estamos en la gracia y el diezmo era de la ley. No, señor. Sí. Eso no es así. El diezmo es un principio. No solamente fue parte de la ley, sino que es un principio de Dios. Ahora, fíjate esto está bien poderoso.
Hay un principio que es el principio del diezmo. Y el principio del diezmo consiste en darle a Dios una parte de lo que tenemos. Ese es el principio. O sea, por ejemplo, agarras el 100%, ¿verdad? Sí. Y agarras el 10%, o sea, tú ganas, tú generas el 100%. Pero de ese 100%, agarras el 10% y le dices, Dios, esto es tuyo, no me pertenece. Ese es el principio del diezmo. Sí. Entonces, me llama la atención que en Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, fíjate que en la dispensación de la inocencia, o sea, la primera dispensación, la dispensación donde el hombre fue creado, fíjate que en esa dispensación ya existía ese principio de que Dios pone a Adán en el huerto y le dice, mira todos estos árboles, de todos puedes comer, pero de este no, este me pertenece a mí. Wow. Entonces es el mismo principio. Sí. Ya estaba desde la primera dispensación. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, desde el principio, o sea, podemos ver que en la primera dispensación ya estaba algo que le pertenecía a Dios. Desde ahí eso me pertenece. Desde ahí ya estaba establecido. Desde ahí ya estaba establecido ese principio. Sí. Ahora, para los que dicen que fue parte de la ley solamente y que no tenemos que diezmar en este tiempo, bueno, déjeme decirle que 400 años antes de la ley, el diezmo ya existía. Sí. Vemos que Abraham le da sus diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec representa a Jesucristo. Entonces, Hebreos 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo, fíjate, dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿Quién es el rey de paz? Jesucristo. Melquisedec representa a Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, 400 años antes de la ley, Abraham ya estaba diezmando. Wow. Abraham ya daba su diezmo. Sí. Entonces, en el tiempo de la dispensación o la dispensación de la promesa, ya el diezmo existía. Sí. Y hay gente que, yo veo argumentos de esto y me gusta ver los comentarios que la gente hace y me pongo a leerlos, porque hay gente que dice, bueno, es que Abraham solamente diezmó una vez. No, señor, es algo que lo hacía constantemente. Obviamente no va a poner ahí un registro de todas las veces que diezmó. No, te está diciendo que diezmó. O sea, ¿de dónde se imaginó él que tenía que diezmar? Sí. ¿Y no? Y no solo él, por ejemplo, su hijo, Isaac, y el hijo de Isaac, bueno, Jacob también diezmó. Y esto lo dice en Génesis 28:22. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, fíjate que en la dispensación de la inocencia, el diezmo ya estaba. En la dispensación de la promesa, el diezmo ya estaba. Y luego, en la dispensación de la ley, todos sabemos esto, el diezmo ya estaba. ¿Por qué? Porque en la ley Dios establece que se tenía que diezmar. Sí. Entonces, ya existía el diezmo, no solamente en la ley, sino que en la inocencia, en la promesa, en la ley y en la gracia también. Hay gente que piensa que Jesús quitó el diezmo. Nunca Jesús quitó el diezmo. Encuentre un solo versículo que diga que el diezmo ya no existe. No hay. No hay. No. O sea, ¿dónde Jesús? Es más, ¿cuándo? Y le reto a todos los que están viendo este podcast. Yo los reto para que encuentren el versículo y lo pongan ahí. Es más, si ustedes lo encuentran y lo ponen ahí, yo me hago a favor de ustedes. No hay ningún versículo
que diga que el diezmo fue quitado. Sí. No hay. Fíjate, Jesucristo en muchas ocasiones cambió cosas, como lo mencionamos al principio, el divorcio. El divorcio existía, pero cuando le preguntan a Jesucristo acerca del divorcio, ¿sabes qué dice? En el principio no fue así. Entonces Jesucristo cambia eso del divorcio. Ya no hay más divorcio. Pero cuando le preguntan acerca del diezmo, porque sí habló Jesucristo del diezmo, para todos aquellos que dicen que Jesucristo nunca habló del diezmo, Jesucristo habló del diezmo. Y lo voy a probar en Lucas 11:42. Mira lo que dice. Dice, mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, esto, refiriéndose al diezmo, sí, os era necesario hacer sin dejar aquello. Wow. Mira, lo voy a leer en una versión más moderna para que se entienda mejor. Lucas 11:42, en una traducción al lenguaje actual, dice, ¿qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos. Dice, pero no lo aman ni son justos con los demás. Y mira lo que Jesús dice. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Wow, qué claro. Qué claro. Qué claro está. Yeah. O sea, ahí está todo. Sí, y estas son palabras de Jesús. Sí, Jesús. O sea, si usted dice que Jesús es su maestro, porque muchos dicen, mi ejemplo es Jesucristo. Sí. Yo solamente sigo a Jesucristo. Yo me someto a lo que Jesús dijo. Bueno, Jesucristo dijo, deben dar a Dios la 10ª parte de todo. Sí. Dice, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Entonces, el problema que había aquí es que los fariseos no eran justos, no amaban a Dios y querían dar el diezmo. Sí. Eso no funciona. Sí. O sea, hay que dar el diezmo, pero también hay que amar a Dios, sí, y hay que ser justos. Entonces, Jesucristo habló del diezmo. Claro que sí, Jesucristo habló del diezmo y Jesucristo lo aprobó. Nunca Jesucristo dijo, ¿saben qué, hermanos? Ya vamos a pasar otro tiempo. Ya viene otra dispensación, ya viene la dispensación de la gracia. Ya de aquí en adelante ya no se requiere el diezmo. No, Jesucristo habló del diezmo y lo apoyó. Y es interesante porque muchos argumentan esto de que, a ver, muéstreme dónde Jesús habló del diezmo en el tiempo de Jesús de la gracia. Sí. No hay, eso fue quitado. Y pues aquí lo podemos ver, sí, que aún Jesús habló del diezmo. Sí, qué tremendo. Es obvio que el diezmo es para este tiempo. Sí. Todo aquel que quiera aferrarse a la ley, sí, o a pensar de esa forma, que el diezmo solamente es para la ley, bueno, tiene un problema. Y es un problema, yo le llamo el problema del codo. Es un problema de codo. O sea, tiene un problema y la verdad no saben el mal que se están haciendo. Porque diezmar es bíblico. Lo vemos que está en diferentes dispensaciones, no solamente en la dispensación de la ley. Desde antes de la ley. 400 años antes de la ley. Y aún en el huerto del Edén, o sea, sí, el mismo principio lo podemos ver ahí. De que Dios le dice al hombre, mira, todo es tuyo, pero esta parte me corresponde. Ese es el diezmo. El Señor te bendice con un trabajo, con fuerzas para que te levantes, vayas a trabajar y tú trabajas, agarras tus cheques, todo es tuyo, pero tú tienes que decir, esta parte, Señor, te corresponde. El diezmo es de Dios. Entonces, lo vemos bien claro en la palabra. Ha existido en muchas dispensaciones porque es un principio. El diezmo no es algo que puede ser quitado, no, es un principio de Dios. Y hay gente que se pregunta, ¿qué es el diezmo? Porque también muchos no lo entienden. Sí. ¿Qué es el diezmo? Bueno, el 10% de nuestros ingresos. Eso es el diezmo. El 10% de nuestros ingresos. Fíjate, yo he visto gente que, por ejemplo, agarra $1,000. Vamos a decir números cerrados. $1,000 en una semana. El diezmo es el 10%, serían $100. Pero hay gente que agarra $20 y dicen, voy a dar 20 de diezmo. Eso no es diezmo.
Eso tal vez es una ofrenda, pero no diezmo. El diezmo es el 10%, o sea, la palabra lo dice, diezmo, viene de 10, el 10% de nuestros ingresos, ese es el diezmo. Entonces, tratar de engañar a Dios o tratar de engañar a los hermanos o aún al pastor poniendo una cantidad en el sobre que uno sabe que no es incorrecto. O sea, no importa la cantidad, o sea, no importa cuánto usted gane. Si gana $100, bueno, son $10. Si gana $10, bueno, es $1 para Dios. O sea, Dios se fija no en la cantidad, sino que uno sea justo en dar su diezmo. Que uno en realidad dé el 10%. Sí. Porque sí, hay mucha gente mintiendo a la hora que escriben el sobre. Sí. No, en el tiempo de dar el diezmo, aún hay muchas personas que se vuelven muy matemáticos. Se vuelven muy matemáticos porque aún unos no lo dan como debe ser o otros de más. Por ejemplo, si son 1,000 y cacho lo que agarraron de sueldo, lo redondean, pero a menos. Entonces se ponen a hacer matemáticas, ¿no? Sí. Pero menos esto, entonces ya no son 100, ya son 95, cuando sigue 100. Entonces se vuelven muy matemáticos a la hora de dar el diezmo. Y es simple, simplemente el 10% de su ganancia. El 10%, no más ni menos. Hay otros que también se quieren pasar de listos y quieren darle más a Dios. Como si Dios lo necesitara. No. O sea, Dios pone y establece un número y es el 10, es el 10%. O sea, no podemos decir, le voy a dar ahora el 20%. No, o sea, hay que darle el 10%. Si usted le quiere dar más a Dios, que también es bíblico y es válido, bueno, agárrelo como ofrenda, no lo ponga como diezmo. El diezmo es el 10% de lo que uno gana. Sí. Ese es el diezmo. Ahora, la pregunta del millón, ¿para qué es el diezmo? Y esto es lo que muchos no entienden. Sí. ¿Para qué diezmamos? ¿Para qué es el diezmo? Si yo soy cristiano, ¿para qué es el diezmo? ¿Sabes lo que me ponen ahí en el comentario? Dios no necesita dinero. Dios no necesita tu dinero. ¿Acaso baja Dios desde el cielo? ¿Y dónde le das el dinero? ¿Dónde lo miras para darle los diezmos? Y hay gente tan, sufriendo con un problema de ignorancia tan grande, ¿no? Pero ¿para qué es el diezmo? Es para nuestro beneficio y es para probar algo a Dios. Lo voy a leer. En Deuteronomio 14:23, la última parte, hablando del diezmo, dice: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Wow. Para eso es el diezmo. Para aprender a temer a Jehová. Una persona que dice, yo tengo temor de Dios, pero no diezma, en realidad no lo tiene. No lo tiene. Wow. Porque la única forma que podemos demostrar que en realidad tememos a Dios es a través del diezmo. Wow, eso está bien tremendo. ¿Cómo he visto gente que dice, yo soy temeroso de Dios? Oh, yo soy temeroso. Pero a la hora de dar, no dan. No dan nada. A la hora de diezmar, no diezman. Pero en el altar, todo el mundo es temeroso de Dios. Y uno habla con ellos, oh, yo temo a Dios. Yo soy un hombre, una mujer de Dios. Soy temeroso de Dios. Mentira. La única forma que le demostramos a Dios que tenemos temor de Él es cuando damos nuestro diezmo. Mira qué interesante. Sí. Yo pienso que Dios lo estableció así para que el hombre no piense que lo que está haciendo es con sus propias fuerzas. Porque como hombres en ocasiones podemos llegar a pensar que me está yendo bien. Es por mi trabajo, es por mi esfuerzo, es por lo que estoy haciendo, es porque soy muy inteligente. Nada de eso. Todo lo que tenemos viene de la mano del Padre, dice la Biblia. Sí. Salió de la mano de Dios. Entonces, cuando nosotros le damos el 10% a Dios, le estamos diciendo, Señor, yo reconozco que todo lo que tengo, tú me lo has dado. Wow, sí, sí. Yo reconozco, Señor, que todas estas bendiciones, yo no me las gané por mi propia fuerza. Me las gané porque tú me las diste. Es tu gracia, es tu favor, es tu misericordia. No me las merezco, pero es tu misericordia. Todo lo que tengo, Señor, viene de tu mano. Sí. Cuando le damos el 10%, también le estamos diciendo al Señor, dependemos 100% de ti. Dependo 100% de ti. Sí. Qué interesante. Y es para recordarnos todos los días, como dice. Todos los para días. Saber realmente que nuestra dependencia
proviene de Dios y no de nosotros, que es Él el que nos da la fuerza. Sí. De verdad que sí. Que nunca se nos olvide que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Y no solo eso, sino que Él nos da la fuerza para trabajar. Él nos da la vida para seguir adelante, para levantarnos cada mañana. Y creo que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Y si Dios estableció el diezmo, bueno, hay que darle el diezmo a Dios. Pero de que es bíblico, es bíblico. Ahora, ¿dónde tengo que diezmar? Esta es la pregunta que mucha gente no sabe contestar. Sí. Yo he visto mucha gente por decir esto. Bueno, yo vivo en Estados Unidos, trabajo, me va bien, gano bien, pero voy a mandar mi diezmo, lo voy a mandar a mi país, allá en mi pueblito, porque allá no tienen finanzas, no tienen recursos, están levantando una iglesia. Bueno, ¿dónde tengo que diezmar? Esa es la pregunta. ¿Y sabes dónde tiene uno que diezmar? En su casa. En el lugar donde uno se alimenta espiritualmente. Hay una mentalidad muy errónea cuando una persona quiere diezmar en un lugar donde no se está alimentando. Yo he visto gente así, que va a la iglesia, se alimenta todos los domingos de la iglesia, se sienta, hay aire acondicionado, está en un lugar cómodo, se ha invertido dinero, pero a la hora de diezmar, ellos dicen, no, lo voy a mandar a otro lugar. No, usted diezme donde usted se alimenta. Usted diezme donde usted se congrega. Hay gente, fíjate, que se congrega en tal iglesia y sigue un predicador por las redes sociales y le manda el diezmo al predicador de las redes sociales en vez de enviarlo a su pastor. Eso está tremendo. O sea, ¿por qué mandar el diezmo a un pastor que no me está pastoreando en realidad? Simplemente estoy escuchando una predicación. ¿Por qué no darlo en el lugar donde me alimento cada semana? Ahí es donde tiene uno que dar el diezmo. En su casa, en el lugar donde uno se está alimentando. Y ahora la pregunta es esta: ¿es obligatorio diezmar? Porque ya vimos que el diezmo sí es para este tiempo. Sí. Ya vimos que el diezmo sí es en el tiempo de la gracia. Entonces, ¿es obligatorio pagar mi diezmo? Bueno, Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esa palabra, indefectiblemente, significa que no puede dejar de ser o suceder. Significa que es inevitable. O sea, Dios estableció el diezmo para que se lleve a cabo. No podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de diezmar. Creo que hay mucha gente que está poniendo en riesgo su bendición. ¿Por qué? Porque dejan de diezmar. ¿Y qué peligroso es dejar de diezmar? Necesitamos diezmar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Es obligatorio. Si usted es cristiano, convertido, nacido de nuevo, déjeme decirle que usted como hijo de Dios debe de aprender a diezmar. Tal vez nadie le ha hablado claro. Tal vez usted se congrega en una iglesia donde el pastor no le habla claro. Yo le voy a hablar claro. Usted tiene que ser fiel con sus diezmos. Usted tiene que ser fiel con Dios, fiel con su iglesia. Tiene que aprender a diezmar. ¿Sabe por qué? Porque el diezmo trae beneficios. Yo creo que vamos a hacer un podcast acerca de los beneficios del diezmo. Los diezmos traen beneficio. Y es importante esto, que el pueblo aprenda a diezmar. Estaba pensando en lo que estaba comentando ahorita de diezmar en la casa. ¿Qué tan verdad es eso? Porque hay muchos que sí diezman, sí, pero lo hacen en otro lugar. Sí. Y me venía a la mente, por ejemplo, este ejemplo muy claro que a veces lo puede entender la persona. Es muy fácil cuando vamos al McDonald's o al Burger King a comer. Si vamos al McDonald's, a la hora de pagar, no podemos decirle, ¿sabes qué? Voy a pagarle al Jack in the Box. No van a aceptar claro eso. Que no. Si comemos en el McDonald's, ahí vamos a pagar. O Sí. el lugar donde vamos a comer, Wow. ahí pagamos. Sí, sí. So, no podemos ir a un restaurante
Sí. Y a la hora de pagar, decir, voy a pagarles al restaurante de enfrente. Sí, sí, obviamente nos van a sacar del lugar. O sea, tenemos que darlo donde estamos comiendo y donde nos estamos alimentando. Entonces, que eso se quiebre entre las personas que piensan de esa manera y lo hagan en el lugar que están alimentándose. Sí, que esa mentalidad se quiebre porque dice, no, ahí en esa iglesia están bendecidos, ahí no necesitan, mejor lo voy a enviar a otro lado. No, señor, hágalo en el lugar donde usted se alimenta, ahí se debe dar el diezmo. Ahora, voy a cerrar con esto, hay otra prueba más, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, porque del Antiguo puedo hablar mucho, pero del Nuevo Testamento, la Biblia dice que las ofrendas son voluntarias, pero el diezmo es de Dios y es obligatorio. Ahora, fíjate lo que dice Lucas 20:22. Dice, ¿no es lícito dar tributo a César? ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Dice, mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Y aquí viene esta frase famosísima que dice, entonces le dijo, pues dad a César, fíjate, lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo hablando. No pudo haber dicho eso de las ofrendas. Porque las ofrendas no son de Dios. Las ofrendas son de nosotros y las ofrecemos voluntariamente a Dios. Pero él dice, y a Dios lo que es de Dios. Sí. Entonces, denle a Dios lo que es de Él. ¿Qué es de Dios? El diezmo. Sí. Ahí está, claro. Wow. Fíjate, pues dad a César lo que es de César. Sí. O sea, los taxes, está hablando de los taxes, el tributo, que son los taxes. Dice, pues dad a César lo que es de César. O sea, los taxes eran de César. Sí. Y los taxes del reino de Dios son de Dios. Entonces, es obvio que los taxes, como se le llama en el reino de Dios, o el diezmo, le pertenece a Dios. Y este es Jesucristo hablando. Creo que hay pruebas muy bíblicas de que el diezmo es de este tiempo, le pertenece a Dios y nosotros tenemos que hacerlo. Claro que sí, está vigente el diezmo. El diezmo, termino con esto, el diezmo está en la dispensación de la inocencia, está en la dispensación de la promesa, está en la dispensación de la ley, está en la dispensación de la gracia. Y Jesucristo mismo aprobó el diezmo. Entonces, vamos a diezmar y animo a todos los que nos siguen a través de estos podcasts que no se dejen engañar. Tengan cuidado con lo que están escuchando. No le abran la puerta a enseñanzas que les van a robar su bendición. Sí. Yo he visto familias ser destruidas porque el diezmo reprende por vosotros al devorador. Sí. Y voy a hablar de esto, voy a hacer otro podcast. El diezmo pone un vallado de protección sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre lo que poseemos. Y he visto gente, fíjate, que diezmaba y prosperó. Lo que tenían estuvo seguro. Había una protección. Pero también he visto gente que fue confundida con una de estas nuevas enseñanzas en YouTube de que el diezmo es parte de la ley, ya no es parte de la gracia, que no lo tenemos que hacer. Y hay gente que dejó de diezmar y lo perdió todo. Wow. ¿Sabes por qué? Porque quitaron el vallado de protección. Sí. No caigan en ese error. No caigan en esa trampa del enemigo. Hay que seguir diezmando, hay que seguir obedeciendo a la palabra de Dios y vamos a seguir siendo prosperados. Que el Señor les bendiga a todos. Espero y se hayan gozado. Podcast cortito el día de hoy, pero muy poderoso. Así es que los bendecimos. Suscríbanse al canal y ayúdenos a compartir este podcast con alguien. Dios les bendiga.